Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Virtuosas. Estamos súper felices de poder otro miércoles, poder compartir con ustedes. Hoy me encuentro con Mónica y la hermana Tere. ¿Cómo están? Bienvenidas. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Hola Astrid, hola hermana Tere. Estamos así Viendo quién. Estamos bien disciplinadas. ¿Saben qué les iba a contar? Que estaba leyendo en los comentarios de YouTube y decían, nunca sabemos los nombres de ellas. Entonces es importante. Yo me llamo Astrid Rodríguez. Yo soy Mónica Ponce. Yo soy Teresa Reyes para servirles. Así que, ¿cómo están? ¿Qué tal Bien. ha sido este día? Pues estamos así como bien, portándonos bien, valga la redundancia, porque el tema Siendo que hoy vamos... intencionales. Exactamente, porque el tema del que vamos a platicarle es no quejarnos. Entonces estamos así como vamos a poniéndolo como en práctica. Yo creo que bien portadas. En otro momento yo hubiera venido diciéndoles 1.000.000 de cosas sobre mi día. Pero no, hoy vamos a ser intencionales. ¿Han alguna vez contado cuántas quejas decimos al día? No, nunca ¿O de lo qué he- nos quejamos, verdad? Nunca lo he Supuestamente es bastante, ¿verdad? Hasta tienen estadísticas que yo no soy tan con los números, no me voy a quejar de eso, pero creo que en algún momento todos hemos caminado por ahí, hemos andado, a veces nos han abrazado, les hemos dado lugar en la casa, han vivido con nosotros y que hoy nos dé esa luz a través de la palabra, poder edificarles y poder saber definitivamente por qué no quejarnos, para que podamos aprender lo beneficioso que es no quejarnos y lo perjudicial que es quejarnos. Sí. Justamente lo que mencionaba la hermana Tere, ¿verdad? La queja, ¿qué beneficio? Bueno, no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Definitivamente no tiene ningún beneficio. Estoy tratando de ordenar mis pensamientos, pero vamos a platicar de la queja, que muchas veces lo tomamos como una manía, como un hábito, un mal hábito en nosotros, en nuestro diario vivir, y sufren las personas que están a nuestro alrededor. O quizás nosotros también estamos viendo con alguien que se queja mucho. Según estadísticas, busqué estadísticas, ¿quiénes se quejaban más? Si los hombres o las mujeres. No hay un dato actual, pero sí en el 2010 estaba mucho la queja del hombre. Pero ya luego en el 2019 y 17 quienes prevalecían en la estadística eran las mujeres, que nos quejábamos más por el servicio al cliente, por la escuela de los hijos, por todo. Por Es que muchas definitivamente nosotras somos polifacéticas, cocinamos, cuidamos a los niños, lavamos, Yo creo trabajamos. que queremos tener el control de todo también. Exactamente, entonces Ajá. llega un momento donde ya nos podemos quejar, ¿no? Creemos que lo podemos hacer mejor, seguramente, ¿verdad? Cuando uno se queja de alguien es porque cree que uno podría hacerlo mejor si estuviera en los pies de la otra. Y sabes que como vivimos como por inercia, ¿verdad? No nos damos cuenta de lo que está pasando tal vez en nuestro diario vivir. Y no nos hemos dado cuenta que cuando hay queja en nosotros es porque no estamos siendo agradecidos, porque tenemos insatisfacción de parte de nosotros. Entonces, creo que es un momento, Virtuosas, sepan que no venimos como a exponer sus problemas, sino todo lo contrario. A revisarnos a nosotros. Sirve para Por eso nos ve un poco así, un poco tensa. Sirve mucho como para introspección y decir, hey, Totalmente. yo necesito cambiar este tipo de narrativa que siempre estoy dando. Y creo que en el estudio con Mónica yo le decía, este fue mi último trimestre con clase, entonces ya estoy libre de la universidad, ya solo me queda mi práctica y mi graduación. Entonces Mónica me decía, ¿y cómo estás? Entonces para mí es muy fácil poder decirle, ay, estoy cansada, estoy harta de la universidad, ya no aguanto. Pero en eso pensé mucho en lo que estábamos estudiando y dije, hey, tengo que pensar lo que estoy hablando. Esto no es nada fácil lo que yo estoy por cumplir, que se están rompiendo, que en mi familia no hayan profesionales, que estoy cumpliendo algo que tanto anhelo, que tanto anhelé, que estoy por terminar algo, o sea, que no lo dejé inconcluso, que no voy a ser parte de la estadística que dejan las cosas inconclusas como la carrera profesional. Entonces,
pensé en tantas cosas y dije, hey, no, tengo que cambiar, tengo que decir, Moni, estoy feliz porque ya terminé la universidad. Estamos poniéndolo por obra porque al final yo creo que eso es lo más importante de poder conocer, no solo tener un conocimiento de pronto de libros, sino del libro, de los libros, donde está la viva sabiduría, que es la palabra de Dios, no solo conocerlo, sino que poder aplicarlo, poder vivirlo. Y sé que la queja definitivamente, yo lo estaba viendo, yo creo que le decía, yo no tengo la Biblia aquí, Astrid, pero creo que en Efesios, creo que va a ser bueno introducir, Efesios 3:29, dice que no salga ninguna palabra mala, ninguna palabra necia, sino una palabra que sea para edificación, que no haya iras, enojos, contiendas en nosotros, sino que haya gratitud, porque si no hay eso, algo que puede edificar al hermano, yo puedo entristecer al Espíritu Santo, y eso a mí me ponía así como en estado de alerta, porque cómo puede ser que si una actitud de falta de gratitud, que creo que es la queja, porque ¿qué es la queja? La queja es esa conversación interna o externa que yo hago para hablar y hacer sentir un dolor o una insatisfacción o algo que me molesta. Y cuando Astrid decía, bueno, no encontramos una parte buena, así como decir que bueno es quejarnos, pero hay dos tipos de quejas, según lo que yo he conocido, que es la queja que es una queja positiva si la vemos desde este punto de vista. Puedo expresar lo que me hace daño, lo que me molesta, puedo expresar este dolor que no es necesariamente un dolor físico, porque estamos hablando de una queja, de una actitud. Lo puedo expresar desde el punto de vista que lo puedo mejorar. Entonces es bueno porque lo saco, porque estoy gestionando esta emoción, no es buena, no está bien que se quede dentro, ya que la conozco, la puedo mejorar. Entonces, pero la queja que no nos edifica, que es la que no es funcional, que es una queja funcional y no funcional, es esa queja que definitivamente se vuelve un hábito, se vuelve una costumbre, me quejo de todo y no me deja salir. Ya se va volviendo algo que lo agarré como una costumbre. Entonces es bueno saber qué es la queja. Ya le dijimos, es esa expresión interna o externa que usted, en esas conversaciones que las sacamos a veces, y si la sacamos para buscar solución o para de una manera equilibrada expresar cómo nos sentimos, porque hay veces que sí, ay, realmente me siento cansada, pero pasó, pero digo, tengo que buscar el equilibrio, tal vez tengo que descansar y me salgo de esa actitud de queja y de esa actitud de cansancio, pero estoy buscando una solución. Pero si estoy en lo mismo y quejándome, esa ya no es funcional y tenemos que aprender a discernir eso. Sabe que me llama la atención ahorita que usted nos está contando eso, porque cuando hablábamos con Astrid, yo me metí a un rollo que después yo dije, no, tal vez me estoy metiendo a un rollo que no va a llegar a ningún lado, tal vez soy solo yo, entonces lo dejé ahí. Pero ahorita que usted menciona que hay una queja que sí es positiva, yo le decía a Astrid, fíjate que estoy viendo todas las quejas de Job, y en el original ninguna queja es, realmente en el original no se ve como una queja negativa, sino como un clamor. Y yo le decía, ¿por qué? Entonces Job es conocido como uno de los personajes que más se quejó, si realmente y se Dios ve lo escuchó, que era un clamor. Dios le respondió. Pero fue por eso, exacto, porque no era una queja negativa, era un clamor el que Job estaba haciendo. Eso íbamos desde el punto de vista de la solución, de presentar, de exponerle al Señor, no de reclamarle al Señor. Entonces, igual David, el salmista, dice, Señor, delante de ti expongo mi causa, mira, esta es mi queja, mira cómo se han levantado mis enemigos. Le está exponiendo su causa porque sabe dónde está la solución. No como un reproche. Exacto, no como un reproche. Señor, te expongo, esto está pasando, me duele, porque hay cosas que de verdad duelen. ¿Y dónde vamos? A donde nuestro Señor, y le expresamos y le decimos, aquí está. Pero la queja que no es funcional es aquella de que andamos murmurando, de que por todo nos quejamos. Entonces esa queja nos detiene y se supone, según los que estudian bastante el comportamiento y las emociones, que eso puede hasta enfermar. Porque sí. Eso también estaba pensando yo, porque la queja contamina. Y yo pienso que cuando hay una persona que se queja constantemente y uno está cerca de ella, pueden ocurrir dos cosas. Una lo repela, ¿verdad? Como dice, uy, no, yo no. Pero hay quienes también reciben una semillita
en uno a causa de lo que la otra persona está diciendo, ¿verdad? Y siembran una semilla en uno que no estaba, que puede contaminar. Entonces, realmente sí, uno de los peligros de la queja es que podemos contaminar el cuerpo de Cristo con las palabras que nosotros estamos dando. Sí, y es bien fácil caer como yo estoy escuchando que se quejan, yo ya vengo con una queja más grande como para como Lucha de competencia, quejas. ajá, lucha de quejas y obviamente es muy cansado poder estar en un ambiente como ese. Leíamos en Proverbios, creo que es Proverbios 21:9, y habla dice, vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Eso es Proverbios 21:19. Y en otra versión dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Entonces yo pensaba en eso porque hay alguien que siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Físicamente, que es nuestro esposo, en nuestro caso que estamos casadas, pero también pensaba tal vez en nuestro trabajo, que siempre estamos con nuestros compañeros de trabajo, que tal vez en la universidad, en el colegio, en la familia, y cómo nosotros podemos ser agentes de cambio también, al darnos cuenta, hey, yo me estoy quejando mucho, hey, yo soy esa mujer rencillosa, yo soy esa mujer gotera y no me he dado cuenta, pero es tiempo de cambiar. Es terrible. Y cambiar, y imagínense, o sea, yo solo pienso, ¿cómo así que estoy llevando a mi esposo a vivir en un desierto? O sea, que prefiere estar en un desierto que estar conmigo a causa de mi queja. O no llegan a la casa, o prefieren hacer horas extras aquí en el buen español, en el hondureño. Prefieren hacer horas extras para no llegar a la casa, y no solo nuestros esposos, tal vez nuestros hijos. Tal vez mejor se van con los amigos a la casa del amigo, a la casa de la amiga, porque no quieren llegar a casa, porque quizás estamos buscando ese punto, quejándonos, regañando, reprochando, y al final no solo nos enferma, porque dicen que es la queja, ahí estamos tan perfectamente diseñados por el Señor que hay circuitos en nuestro cerebro, y cuando nos quejamos, todo está esos neurotransmisores que dicen que es un poco complicadito explicarlo, entenderlo también, pero cuando uno lo ve, Dios lo tiene tan perfectamente diseñado que se activan con la queja circuitos del pesimismo, y automáticamente, obviamente, eso detona en tristeza, en ansiedades, en depresiones, y dispara los niveles de una hormona que se llama el cortisol, que últimamente es muy famosa, que en las cantidades normales es bueno, necesitamos estar como alerta, pero cuando esto ya pasa de lo normal, es el alimento de cualquier enfermedad. Entonces, una actitud de estarnos quejando no solamente físicamente nos puede enfermar, sino espiritualmente nos puede enfermar, y puede enfermar a los nuestros, les puede como absorber la energía, porque es lo que dice, yo prefiero no estar ahí porque siento que es demasiada carga, me absorbe, puedo llegar feliz y me absorbe la felicidad, me absorbe el positivismo. Entonces es difícil, nos aleja, nos aísla. Y yo tenía un verso que pero no sé si ustedes, creo que es en Números, que a mí me impactó. Dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? A mí me detonaba, porque cuántas veces nosotros reincidimos en lo mismo. Aquí en San Pedro, que qué calor, que sol, y que por qué llueve tanto, y que ahora que llueve. Y yo decía, cuando eso es una falta de gratitud, hoy más que nunca agradecimos tanto que saliera el sol. Sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender a tener un poquito más de gratitud, y saber también, ¿verdad?, por qué nos quejamos. O sea, sabemos qué es la queja, pero ¿por qué nos quejamos? Y es una falta de gratitud. Bueno, como decías, un hábito también, ¿verdad? Se vuelve un hábito, y se puede incluso volver como algo cultural. Yo siento que hemos caído en eso. Siento que como sociedad estamos muy acostumbrados a quejarnos de todo. De todo, hay una insatisfacción muy grande. Y nos creemos como en la libertad de poder hacerlo de todo, ¿verdad? También. Sí, que en redes sociales. Que la gente, que las figuras públicas, o sea, de verdad es un problema bastante grande. Yo escuchaba un podcast y decía que la red social donde más
hay quejas, es Twitter. Y yo creo que es cierto, yo uso mucho Twitter y es cuando usted se quiere enterar de cualquier tema viral o de que esté ya sea en el país o en el mundo, Twitter tiene como la opinión de todo mundo. La opinión de todo mundo y ahí empiezan los debates y es una queja por todo, ya sea por la vida de cada uno o por X tema. Entonces, y nos creemos como los expertos también en el tema, cuando nos quejamos, que creo que regresaríamos a lo de querer creer, tener el control siempre de todo, ¿verdad? Sí, no, y saber, a mí lo que me impactaba de este verso, que él dice, ¿hasta cuándo? Y cuando tú hablas de las redes, muchas veces la queja, cuando nosotros nos estamos quejando, yo veo de que es esa, yo aquí lo tenía, alguien decía, y me gustó el comentario, que es el lenguaje que se utiliza cuando nosotros nos quejamos para decirle a Dios que no estamos agradecidos ni estamos contentos con lo que Él está haciendo. Entonces yo creo que es empezar a revisarnos cuando nosotros vamos a empezar a vertir un comentario, ya sea de nuestra nación, ya sea de nuestra familia, porque ahí mismo en números, que son cosas que a mí me sirvieron y ahora vienen a mi memoria, que Él les dice también, ¿hasta cuándo van a estarse quejando? Pero miren, les voy a decir una cosa, les dicen, yo voy a hacer con ustedes así como han hablado a mis oídos. Y yo digo, Dios mío, ¿qué dijeron? ¿Que, que se van a morir en este desierto? ¿Qué más dijeron? Entonces yo digo, ¿qué estamos diciendo nosotros? O sea, ¿qué estamos diciendo de nuestros hijos? ¿Qué estamos diciendo de nuestra nación? Porque cuántas veces escuchamos, ay, que bueno, a los nuestros, ¿verdad? A los que me dieron, yo cuando van a hablar algo, no, es que mira, le digo, mira, mientras vivas en esta tierra bendita, comas de ella y te cobijes bajo ese cielo, me vas a hablar con mucho respeto de esta nación de Honduras, porque si me muestran un pasaporte o rasgos tal vez irlandeses o alemanes, uno dice, pues no sos de aquí, y ni aún así yo creo que es respeto, no digamos de nuestra propia nación. Entonces yo creo que es algo que se vuelve un hábito, se vuelve cultural, no lo estamos pensando, no estamos viendo la magnitud de lo que esto representa. Hay poder en lo que hablamos y como lo percibimos, se vuelve un sentimiento y se vuelve un comportamiento. Entonces, ¿qué culpa tiene una familia, una nación, de que hayan hijos que no estén tomando la actitud correcta? Entonces, no es la nación, no es la familia, sino que nosotros decidimos a veces qué actitud, si nos quejamos o somos agradecidos. Astrid, eso nos confirma lo que me preguntabas. En el estudio Astrid me decía, Moni, ¿y será que con eso de la queja aplica lo de confesar las cosas, verdad? Sí. Como que uno dice, bueno, las palabras tienen poder y si nos estamos quejando, ¿será que entonces se vuelve sí, llamar como las cosas que no son, como si fuesen, ¿verdad? Es que es perfecto, Mónica. Mire, yo siempre les digo, si hay la sabiduría aplicada, es la esencia de la sabiduría de la palabra. Los que conocen el cerebro dicen que igual se activa un circuito que cuando la queja del pesimismo, entonces igual cuando nosotros somos agradecidos, entonces activamos otro circuito en el cerebro, que es el del optimismo, y eso igual nuestro cuerpo genera hormonas que nos ayudan a estar bien, dopamina, endorfina, serotonina. Físicamente hay un cambio, pero si nosotros tenemos una actitud, un comportamiento, esa actitud nos moviliza un comportamiento, vamos a tener respeto por nuestra nación, pero claro, pero si ya no tenemos ese sentimiento o ese pensamiento, entonces nos va a llevar a una actitud de no valorar, de menospreciar, entonces va a ser fácil tirar la basura, va a ser fácil hablar de ella, y si nosotros somos esa nación, nosotros representamos la familia, nosotros representamos un ministerio. Entonces, nos lo vamos creyendo y por donde empiece es por nosotros no podemos cambiar a nadie, pero sí nos podemos mejorar a nosotros mismos. Entonces, sí hay poder. Por eso el Señor es tan perfecto, por eso les dice, así como han hablado, así voy a hacer con ustedes. Entonces, yo miraba que la queja definitivamente es un pecado, y es un pecado contra Dios. Porque no, es que yo no me estoy quejando de Dios, yo me estoy quejando de mi mamá, de mi papá, que usted no sabe cómo es mi papá, de mi líder, de mi jefe, yo de Dios no. Pero, ¿quién es el que te dio a tu mamá? ¿Quién es el que
habilitó un ministerio, habilitó un ministro, habilitó un presidente, no es Dios. Entonces, indirectamente, la queja es con el 13-12 el mayor, porque pensamos que nosotros sabemos más y es altivez también. Porque pensamos que nosotros podemos hacer mejor las cosas que los demás, que mi mamá está desactualizada, ¿no? Que mi jefe, si el inteligente soy yo, porque yo he oído casos así. Entonces yo digo, y todo eso al final hace que tenga una mala actitud y entonces lo detiene, porque eso es lo que pasa con la queja me detiene, la queja me aísla. Ahí está el caso de María, que es bien famosa, la del pandero, la hermana de Aarón, estaba murmurando y detuvo el campamento contra Moisés y cuando el Señor dice, están diciendo de mí, y si nosotros vamos a ver todo el contexto, no estaba, era de Moisés y era de Aarón, no era del Señor, pero como que dice, ay, es que de mi mamá no es de Dios, no es del pastor, no es del Señor, no, es que es contra mí. El Señor, como hablaron a mis oídos, Dios escucha lo que nosotros decimos. Entonces dice, entonces, ¿por qué no sos agradecido? Porque solo estás viendo lo malo. Entonces yo creo que yo lo miraba así, créanme que a mí me puso en qué pensar. Es pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Pero por qué? Porque pecado es errar en el blanco. Si yo puedo ser positiva, si yo puedo ser agradecida, si yo puedo ver lo bueno en la gente y no estar viendo solo la parte mala y no lo hago, me es pecado. Así de sencillo. Así de sencillo, pero a veces son esas pequeñas que el pastor hablaba, ¿verdad? De las transgresiones, el pecado y la iniquidad. Esas son las pequeñas transgresiones que nosotros pensamos que no, y es un pecado. Sí, y desde pequeños se nos ha enseñado, por ejemplo, cuando estamos en el kinder y nos dan una plantita para que la cuidemos, y si usted le habla mal, o sea, si hay quejas, si hay que no da fruto, que esto, la planta se muere. Entonces, eso también podría ser como las relaciones, ¿verdad? Interpersonales o nosotras mismas, que si no llamamos las cosas que no son como si fuesen, si decimos no, Astrid no se queja, Astrid agradece, Astrid está feliz por la temporada que está viviendo. Creo que va a ir cambiando incluso hasta nuestra manera de hablar. Seguramente al inicio va a ser como un poco robotizado, forzado. Así está un poco, Dios mío, vamos a quejarnos, sí, porque no tenemos ese hábito a veces, o hemos hecho un hábito estarnos quejando, y por eso decía, a veces hemos andado ahí, hemos andado abrazados con ese pecado, a veces se ha quedado instalado en nuestra casa y que renunciamos, que no se nos haga una costumbre. Y nadie es feliz quejándose. O sea, yo no me imagino a alguien quejándose y con una sonrisa, emocionada, haciendo... Es que generalmente si una persona es... Bueno, uno puede caer en quejarse de vez en cuando, pero cuando ya es una persona que está constantemente quejándose, seguramente... es porque no hay satisfacción, como decíamos. Entonces, si no hay satisfacción, no puede haber felicidad tampoco. Debe ser una persona bastante frustrada, bastante negativa en todo. Entonces, sí, es difícil para la persona, pero qué terrible también para quienes están alrededor. Sí. Yo tuve una capacitación de la universidad hace como unas 3 semanas, y era de algo que yo esperaba con ansia. O sea, yo estaba emocionadísima. Y me tocó a la par de una compañera, y toda la capacitación se la pasó quejándose. Y yo le decía a Vani, no te imaginas cómo me lo está arruinando todo. Porque, y él, no hay desayuno, ya viste que no está lo otro, ya viste que esto, ya viste que no se empezó a tiempo, ya viste que lo... Todo fue una queja, o sea, de principio a fin. Y yo le decía a mi esposo, me arruinó lo que tanto había esperado. Por meses haber querido escuchar a alguien que admiro mucho del gremio, y mi enfoque fue en sus quejas. Y llegó un momento que hasta yo me fui en la ola de estarme quejando, porque me consumió la atmósfera de estar, de la queja, pues, de la negatividad. Qué difícil, porque no solo es, no me quejo, hago un gran esfuerzo por no quejarme, porque a veces se vuelve un hábito y no es fácil. Hay dos naturalezas. Yo cuando miraba que lo que dicen algunos estudiosos del cero, decía, qué diseño más maravilloso, qué diseño más perfecto, pero obviamente se echó a perder en el huerto. Dios puso algo tan bello, su tesoro en vasos de barro,
pero obviamente hay barro. Entonces, y al principio se metió el pecado y está esa insatisfacción en nosotros, ya no está alineado nuestro pensamiento con el de Dios. Pensamos que nosotros tenemos mejor visión, otras expectativas. Allí creo que se echó a perder, porque no solo es lidiar con nosotros, sino con alguien que de pronto se queje. Y lo que yo miraba es que, ¿qué se puede hacer, verdad? Porque nos ha tocado, nos estamos señalando, nosotros nos ha tocado, qué feo nos sentimos cuando nos quejamos. Yo, qué mal me vi. Pero también estar a la par de una persona que se queje constantemente. Entonces, es lo que dicen que hacen algunos profesionales, utilizan la empatía cognitiva. Entonces, yo voy a estar con esta persona que se va a quejar, no la puedo evitar, porque algunos dicen, evítala, vete, no estés con ella, huye, corre, si puede, corra. Pero así como María, que la agarraron en la iglesia y la metieron, yo creo que ahí el liderazgo sí debe ser implícito. La apartaron porque podía contaminar, podía enfermar, podía dañar espiritualmente. Pero si a uno le toca renunciamos, que esté en la familia, alguien que ¿cómo huimos si tenemos que, tal vez le toca levantarse y acostarse con él, le toca sentarse a la mesa, tal vez está en un hijo o en un pariente? Entonces, ¿qué se hace? Pues dicen, la empatía cognitiva es que, ok, esta persona es así, lo voy a escuchar, pero con todo mi entendimiento, eso que está pasando no me está pasando a mí, no soy yo así, no quiero ser así, no quiero verme así, y estar usando todo nuestro razonamiento. Y bueno, tengo que estar entera, no me dejo absorber por esta persona, porque en algún momento si le puedo colaborar, le colaboro. Y le digo, ¿por qué decís eso? Y entonces uno, si entra, le colabora, pero tiene que estar bien concentrado. Y si usted siente que no está concentrado y que anda uno en esos días donde no está un poco cansado, entonces mejor huyamos. Con permiso, tengo que hacer algo, pero si puede, utilice como los profesionales que escuchan y ellos salen tranquilos porque usan la empatía. No me puedo ir de aquí, lo voy a escuchar, se va a quejar todo el día, pero están todo el tiempo. ¿Cómo lo puedo ayudar? No me está pasando a mí, no es mi problema, es el de él, no me gustaría estar en esa situación, ¿cómo lo colaboro? Porque si no, es difícil. ¿Y si es un niño? ¿Si es nuestro hijo? Hay que instruirlo, hay que instruirlo. Mi amor, mire, porque siempre pasa, no, que llegan, ¿verdad? Más cuando van a entrar a la adolescencia, por una espinilla, ¡ay! Se le viene el mundo abajo. Entonces dice, ok, mi amor, sí, pero va a pasar. Pero mire, usted empieza a resaltarle todo lo lindo que tiene, porque a veces dice, qué feo amaneció hoy. Yo le digo, mira, no puede amanecer feo lo bonito, tal vez menos bonita, pero fea nunca. Entonces empieza uno, ¿por qué? Porque ¿cómo? Si tenés tus ojitos, ¿cómo empezás vos a decirle? Entonces uno buscar esa manera de poder redireccionar esa conducta, pero no pasarla por alto. O sea, no permitirla. Tranquilamente, porque con los niños y aún con los adolescentes, obviamente uno sabe que hay algunas conexiones que no están, pero ahí estamos nosotros. Por decirle, muchacho, no, porque así era yo antes. Ay, yo dale soy gracias así, a Dios que sí. tenés un plato de comida en la mesa, así lo que nos pasó a nosotros. Ajá. Y empieza. Es muy común la comida, ¿verdad? Mira, eso, no se es que puede. yo estaba pensando, uno de mis hijos es, ¿qué vamos a comer? Tal cosa. Ay, no me gusta. Y mami, ¿y qué vamos a hacer en la tarde? No, nada, hoy es viernes, vamos a esperar a que sea de la noche para... Ay, no, pero todo es una queja. Y yo... El quejas. Ay, sí. Yo me desespero y pelo cables en vez de sentarme tranquila. Yo, ¿cómo sos tan malagradecido? Es cierto, y bueno, nosotros lo hacíamos, yo recuerdo, porque que yo quiero esto, que yo quiero, yo digo, Dios mío, aquí no es un hotel, aquí no, entonces vamos a comer lo que hay, dele agradecido. Entonces, pero yo creo que siendo con el tono, con ellos, sabiendo que ellos carecen de entendimiento y de la madurez que nosotros tenemos, por favor agarremos esa parte madura. No es fácil, pero estamos aprendiendo, y yo creo que algo que a mí me ha impactado bastante es que hay que desaprender, porque a nosotros nos está tocando desaprender cosas que aprendimos mal, y se lo digo, como mamá cometí muchos errores, pero me estoy dando la oportunidad de enmendarlos. No digo que sea fácil, es como
reprogramarnos. Por eso es como hay esa parte de que se activa de esas neuronas que dicen neurotransmisores, de esos circuitos que se activan cuando somos positivos y que con el comportamiento nosotros podemos modificar esos pensamientos y esas actitudes y ya después las podemos reprogramar siendo positivas. Entonces, en mi crianza, que bajara alguien y que no saludara, era Dios de mi vida, era vara y fue vara. Pero llegó un momento en que aprendí los retos que tiene esta nueva generación. Entonces yo aprendí a ver, ok, vamos a ver el sentimiento en este comportamiento. Entonces, cuando oigo queja, igual yo ya no me voy con queja, sino que me voy con gratitud. Ay, a mí me dijeron hace poco y me están molestando por algo en mi casa. Entonces yo le decía, pero fíjate que yo agradezco a Dios, porque solo el que ha tenido un dolor y solo el que no ha podido respirar puede darle gracias a Dios por respirar. Solo el que sabe que es tener una nariz taponeada, el que estar con un tanque de oxígeno, tiene la gratitud para agradecer poder respirar. Y muchas veces nosotros nos levantamos como que lo merecemos todo y lo damos por hecho todo, pero no nos levantamos. No sé si ustedes vieron, ustedes que son buenísimas con las redes y toda la tecnología, que salió algo que a mí me gustó, que llegaba alguien y todo estaba envuelto. La mamá estaba en un papel de regalo con un chongo, el papá estaba con un papel de regalo con un chongo, la comida estaba con un papel de regalo con un chongo, todo era un regalo. Entonces llegaba y abría a la mamá y la abrazaba como que era la primera vez que la viera, que era su regalo. Abría el papá y todos estaban envueltos, los hermanitos en regalo, todo en regalo. Entonces me gustó mucho porque digo, si nosotros tuviéramos esa gratitud en nuestro corazón, y cada día que nos levantamos, ver todo, respiro, tengo manos, Padre, gracias, pero muchas veces lo damos por merecido y por hecho, entonces no somos tan agradecidos y nos damos todavía el lujo de quejarnos. O sea, tenemos a la mamá, tenemos al papá y verlo, ahí está mi mamá, está mi papá, que cada día, a mí me gustó mucho ese, no sé si lo vieron, que todo era un regalo, que tuviéramos esa actitud de gratitud todos los días que nos levantamos. Chica, me puedo caminar, pero a veces no lo hacemos. Entonces, ya que no lo hacemos, no nos quejemos. Sí. Porque digo, ¿cómo nos escuchará el Señor, no? ¿Cómo nos escuchará el Señor de que nosotros nos decimos, ¿hasta cuándo los tendré que escuchar? ¿Hasta cuándo? Le dice a Moisés, van a estarse quejando de mí. Y con esto no pretendemos, ¿verdad?, de demostrar un positivismo irreal o un positivismo tóxico o algo así. No, sino todo lo contrario, sino poder entender, porque se me viene ahorita a la mente Noemí, cuando ella pasó su duelo, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, no es cosa fácil. Entonces van a haber situaciones donde la queja va a estar, pero de nosotros va a depender cambiar también eso, no apoderar, no hacerla nuestra, como ella, que ya no me llamen Noemí, sino llámame Mara, porque me ha amargado. Y cómo hasta eso puede cambiar nuestro nombre, nuestro oficio, nuestro propósito, si lo tomamos como algo nuestro. Sí. Y no, en su caso, pues era un duelo, quizás, ¿verdad?, no resuelto. Y sí, hay situaciones que sí ameritan poder resolverlas, poder decir, hey, esta situación que me está afectando, necesito ayuda. Pero no irnos a lo más fácil, que lo más fácil es quejarnos, echarnos a perder, es decir, ya no puedo más, y dar todo como por perdido, sino todo lo contrario, que hay una esperanza que es nuestro Señor, buscar ayuda, quizás refugiarnos en el Señor, y en situaciones como esas, sé que es muy difícil poder decir, ay, me voy a refugiar en el Señor, cuando lo único que hay es un panorama de desesperanza porque perdimos algo que amábamos, pero sí hay personas que nos pueden ayudar, por ejemplo, una profesional, como es su caso, en la iglesia, con solo el hecho de poder buscar ayuda y que alguien nos escuche para poder no resolverlo, pero sí que sea un poco menos la carga.
Sí, yo creo que tenemos que normalizar el buscar ayuda, sobre todo alguien que pueda ayudarnos de forma profesional y mejor aún también espiritual, o sea, que pudiera tener las dos combinaciones. Yo quisiera normalizarlo e invitar a todos a que si ustedes consideran que necesitan una ayuda, que pues no lo duden, vayan a buscarlo. Y, ¿sabes? Con el tema de la queja, vos me decías algo, yo lo anoté y yo quiero mencionarlo porque me decías, cuando nos estamos quejando constantemente no tenemos paz y los pacíficos son los que van a edificar. Entonces es bonito también que veamos que si estamos constantemente quejándonos no vamos a poder edificar. No avanzamos, nos detenemos. Yo creo, mire, qué difícil. Y creo que es algo que cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra, aún a lo que dicen los libros, pero para mí el libro el más sabio que nos forma y nos transforma es la palabra de Dios, es un pecado, es decirle al Señor, realmente es un lenguaje donde yo le digo al Señor, no estoy agradecida contigo, realmente estoy mal, no me parece lo que estás haciendo. Entonces, no solo eso, me hace errar en el blanco, me detiene, me puede enfermar, me puede alejar. Contamina a los de alrededor. Totalmente contamina. Me retrasa también, como el pueblo de Israel que se quejaba, murmuró y retrasaba pues poder llegar a la tierra prometida. Cuando iban a ser solo unos añitos, se demoraron una eternidad. Así como fue el número de días que se quejaron, así van a estar de años en el desierto, pero es porque como no cambiamos nuestra actitud, entonces va a ser muy difícil, porque así como nos sentimos, nos comportamos. Entonces creo que lo difícil que pareciera que es sencillo, pero cuando lo llevemos al plano de un hogar, de un matrimonio, de un hijo, allá en el caso de un joven, escuchar un papá que todo el tiempo solo esté enfocado en lo malo que hace, puede hacer aquel abanico de virtudes y él solo ve la parte que no hizo, entonces es desgastante, porque hace poco yo me encontraba con un grupo de jóvenes que no había tenido la oportunidad como de interactuar con ellos, no me había dado la oportunidad. Yo dije, me bajé, que íbamos saliendo de la reunión de ancianos, y me bajé del carro, estaban afuera, entonces los salí, ¿qué tal están? ¿Y qué tal? Pero qué bueno que están perseverando. Difícil, es difícil. Entonces yo le dije, no. Entonces yo tuve ese poquito de empatía con ellos. Le dije, es que lo que les está tocando vivir a ustedes como generación no es lo que nos tocó vivir a nosotros. Entonces, pero no, se valora, se agradece. Ánimo, y empecé yo medio a platicar con ellos ahí, porque generalmente, ustedes qué fácil, sí. Empezaría uno no a ver lo bueno, y están haciendo un gran esfuerzo. Están haciendo un gran esfuerzo. A veces están los muchachos, llegan a la iglesia, trabajan, estudian, y que las notas, y por qué no viniste a tal hora, y por qué no trajiste tal cosa, y no, que no estás aportando lo suficiente. Yo digo, Dios mío, trabaja, estudia, y si solo estudia y saca buenas notas, démosle gracias a Dios. Y si estudia y quiere estudiar, gracias a Dios, porque hay algunos que no tienen la posibilidad y que aunque la tengan no quieren. Entonces yo digo, si estuviéramos más abiertos a agradecer que a quejarnos, seríamos más felices. Estarían más felices los que están con nosotros, porque mira, ¿por qué tantos jóvenes emigran de casa a temprana edad? También emigran esposas, también emigran esposos, porque a veces esas pequeñas zorritas se van volviendo esas goteras continuas que se hace insoportable la vivencia en casa. No se puede. Entonces todo el mundo huye. Ya no se quieren sentar a compartir la mesa. ¿Para qué? Para que ya aparezca la mamá alegando, aparezca el papá sacando alguna cosa. Entonces mejor ya no tengo hambre. Entonces divide. Claro. Puede acabar con una familia, puede acabar con un hogar, puede acabar con un joven. Entonces creo que es bueno reflexionar en esta tarde y decirle al Señor, ayúdanos, ¿verdad? Porque aquí todas estamos aprendiendo, créanme que sí. Me llama la atención cómo se compara a una mujer que se queja con la mujer rencillosa y que dice que es como gotera continua en tiempo de lluvia. ¿Ustedes se imaginan una gotera en la cabeza, 1, 2, 3, en tiempo de lluvia y sin cesar? Sí. Es una cosa desesperante. Totalmente.
yo miraba a un personaje que yo no lo había relacionado con que era queja, porque yo, no, es que es famoso él, ¿verdad? Es un clásico, Saúl. Ajá. Cuando él se precipita y todo, y va a presentar, y le dicen, pero ¿por qué lo hiciste? Le dice Samuel, se va para presentar ofrenda, y no tenía que hacerlo, tenía que esperar al sacerdote. Y le dice, este pueblo, le echa la culpa al pueblo, se queja del pueblo, tú conoces bien este pueblo. Entonces muchas veces nosotros tenemos ese mal carácter, esa mala actitud de estar culpando, de estarnos quejando, de estar señalando a los demás. Entonces, al final, cuando no tenemos un carácter formado en Dios, no tenemos esa gratitud, no tenemos esa integridad, a mí siempre me ha hecho temblar Él, porque Él es el ejemplo de alguien que por no tener una actitud correcta, por no tener gratitud, por estarse quejando, por estar culpando a los demás, por tener un mal carácter, él detuvo su ministerio, se terminó su ministerio ahí. Sí. ¿Por qué? Eso acorta nuestro tiempo, puede acortar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos podemos enfermar. Eso, un abismo conlleva otro abismo. Ya activó el circuito, ya físicamente, naturalmente, dice, del pesimismo. Eso eleva niveles donde se puede sentir mal, ansiedad, depresión, que renunciamos, estrés, y todo eso conlleva otras enfermedades. Por eso hay gente que va a ese dolor de estómago, porque afecta directamente las emociones, afectan nuestro comportamiento, y a veces se somatizan las enfermedades. Entonces Dios es tan perfecto que dice, por favor, agradezcan, sean agradecidos. Yo encontraba un artículo que justamente lo que usted acaba de mencionar, dice que este mal impacta sobre la salud física como mental, en las relaciones personales, la autoestima, el bienestar de la persona, y contaminando todo lo que está alrededor. En sí, quejarte pues trae miseria, infelicidad, amargura, impide la bendición de Dios y trae muerte. Es que lo vemos nosotros tan sencillo, ¿verdad? Pero a veces una queja, estar constantemente quejándose contra una autoridad, teniendo una actitud, aún en un trabajo, hay un verso que dice, no hables del rey ni en los secretos de tu habitación, porque un ser al lado le va a ir a decir. Entonces yo creo que eso de andar hablando mal, que si del jefe quejándose, no, mira que injusto, mira que tarde que o temprano va a llegar a los oídos. ¿Por qué? Porque no es correcto. Entonces yo creo que si nosotros tenemos esa actitud, tengo un trabajo, gracias a Dios cuánta gente está sin empleo, si tenemos la actitud correcta, vamos a ir por el camino correcto que nos va a llevar a la meta. Entonces creo que es no minimizar, es un pecado que no se puede minimizar. Ay, se quejan, no, es no minimizar. Yo lo había visto así, pero mire, dos cosas que a mí me detonaron. Cuando dice, es lo que le dices al Señor, esa es tu conversación y le dices al Señor la falta de gratitud, que no estás contento con lo que está haciendo, que tú podrías hacerlo mejor, que tienes mejores ideas que las que Él tiene. Entonces, saber que nos puede detener, que nos puede enfermar, que nos puede traer muerte, tal vez no solo una muerte física, sino en un matrimonio, en un hijo espiritualmente. Va a decir, ¿cómo quiero yo seguir un evangelio así con una mamá que con este carácter, que allá parece que fuera una y acá es otra? Entonces, ¿cómo le voy a dar vida al evangelio en mi casa? Entonces puede traer una muerte espiritual. Por eso tú decías, puede matar, pero nosotros a veces nos estamos amarrando esas pequeñitas zorras que nos pueden echar a perder el viñedo. Miren que yo quisiera aportar algo con justo lo que están diciendo ustedes. En Segunda de Reyes 6:30 dice, y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y llegó a ver el pueblo, el saco que traía interiormente sobre su carne. Pero lo que me llama la atención es esa palabra es la H1697. Y esa misma palabra H1697 se utiliza en Salmos 41:8 para decir cosa pestilencial, de él se ha apoderado, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Entonces, si cambiamos cosa por queja, queja pestilencial, de él se ha apoderado, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Entonces, es definitivamente
una actitud que tenemos que cambiar, el dejarnos de quejar porque puede llevarnos a la muerte espiritual, a la muerte física incluso. Entonces, es un llamado de atención para todos, que seguramente a todos nos ha llegado en algún momento esto de quejarnos continuamente, así que con esto ya cerramos el programa, pero creo que nos queda esa incomodidad en nosotros de poder decir, Señor, de ahora en adelante yo me comprometo a ser más agradecido, a poder ver más las cosas positivas, a no fijarme tanto en lo negativo que siempre tiende a tener más peso en nosotros, porque eso es lo que el enemigo quiere, que siempre veamos más lo negativo que todo lo positivo que el Señor nos ha dado. Amén. Al inicio del programa la hermana Tere mencionaba algo de que la queja llevaba mucho a egocentrismo, a la falta de empatía, y en Proverbios, para finalizar, en Proverbios 3:7, dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, habla de ego, ¿verdad? En cambio, teme al Señor y aléjate del mal, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos, que justamente se enlaza con lo que Mónica mencionaba, ¿verdad? El poder, que esa queja no se convierta en algo que nos vaya a atrasar o algo que nos vaya a impedir poder disfrutar todo lo bueno que el Señor está haciendo en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, porque es bendición. Es bendición. Y que el Señor, ya para despedirnos, pueda hacer, como Él dice, así como habéis hablado a mis oídos, haré con vosotros, pero que lo que de ahora en adelante nosotros hablemos sea palabra de bendición para nuestros hijos, para nuestra nación, para nuestro ministerio, porque Dios escucha. Aquí no importa a quién se lo estemos diciendo, Dios lo escucha. Y nosotros creo que es una manera de honrar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, declarando lo que verdaderamente hemos creído, no lo que nosotros pensamos en una mente limitada. Yo creo que eso es ser humilde, eso es tener humildad y decir, definitivamente yo no lo conozco todo, Dios sí sabe, Dios tiene un plan perfecto, todo ayuda para bien, y empezar a hablar bien, porque Él va a ser como usted y yo hablemos. Dice, así como han hablado, así lo voy a hacer. ¿Qué dices? Que no puedes, no vas a poder. ¿Por qué? Porque ya estamos programados, Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, es un poder como exopsia para hacer donde nosotros no podemos si creemos. Pero si no creemos, ¿qué puede hacer Dios? Sin fe es imposible agradar. Así que esperamos que le haya edificado y nos vemos en nuestro próximo programa. Así que bendiciones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.